Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Alusiones, imágenes y símbolos. Lección número 7 para el sábado 17 de mayo de 2025. Fundamentos de la profecía. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Como siempre, su servidor Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Así es, César, gracias a Dios estamos en una nueva semana, una nueva lección. Así es. Y lo que viene ahora está muy bueno, ¿verdad? Porque viene hablando César acerca de las profecías o el fundamento. Fundamento de la profecía. Así la es. Lección número 7 ya. Recuerden que estamos estudiando nuestra cartilla de este trimestre, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica, ¿verdad? Así es. Recordamos que usted puede bajar su aplicación de la Escuela Sabática en la Play Store o en la App Store si tuviera el iPhone. Así que está disponible para todos, para que todos estudiemos la cartilla a su tiempo. Así es. Y recordemos que también estamos estudiando este libro buenísimo de la escritora Elena G. de White, César, Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática. Así que recordemos que todos como directores de Escuela Sabática es importante que podamos conseguir este pequeño libro. Es muy bueno. Dice la cita en la página 38 o el consejo: las lecciones bíblicas que se enseñan en nuestras escuelas tienen una mayor consecuencia de lo que muchos disciernen ahora. Estos niños tendrán que afrontar en el cercano futuro la herejía y fábula que abunda en el mundo cristiano. Así que no es solamente, César, el asistir o el venir a la escuela, sino que aparte de eso tenemos un conocimiento tan amplio que vamos a tener que en algún momento ser enfrentados, ¿verdad? Por lo que estamos aprendiendo. Es importante que dediquemos tiempo, ¿verdad? Sobre todo al estudio de la palabra de nuestro Dios. Así es. Y los niños principalmente, porque ellos tal vez ahorita no entienden, pero en un momento de la vida tendrán que afrontar, como dice ahí, y tomar una decisión. Así es. Pero ya tendrán el material suficiente para tomarlo a favor de Cristo. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces a nuestro repaso. Quiero invitarles para que podamos orar. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias por esta semana. Gracias por las bendiciones adquiridas, Señor. Y gracias por la misericordia mostrada en cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, primeramente el perdón de nuestros pecados, que seas tú, Señor, intercediendo por nosotros. Y en segundo lugar, oh Dios, que puedas abrir nuestro entendimiento para que podamos, oh Dios, comprender las palabras de tu libro, oh Dios. Por favor, bendice a cada uno de los que nos están viendo. Oh Dios, suple nuestras necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que, César, entramos a la lección número 7 y tiene como título, ¿verdad? Ya lo habías mencionado: Fundamentos de la profecía para el sábado 17 de mayo de este año 2025. Así es. El versículo para memorizar, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Amén. Ahí, César, y quiero que podamos apreciar esta escena. Isaías tiene una visión impresionante de lo que es el trono de Dios. Sí. Y él escucha una conversación celestial. Y dice: ¿a quién enviaremos de nuestra parte? Y aquí le pasó a Isaías como cuando usted se mete en la conversación de alguien y dice: envíame a mí. ¿Verdad? Bueno, sí, pero eso tuvo que pasar un proceso primero. Correcto. Eso lo vamos a eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. Así es. Es el comentario de sábado. El derecho de Dios de gobernar el universo se basa en su propia posición como creador. Como creador de todas las cosas, según Apocalipsis 4:11, pero también en su carácter. Esta semana nos adentraremos más en la visión de Isaías, de lo que estabas tú hablando, de cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo, y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y nos acerca a ese trono. Así es. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Dios planea restaurarnos no solo como individuos, sino también como humanidad, para que volvamos a revelar su gloria al resto de la creación. La Biblia contiene importantes pistas que ayudan a entender y apreciar
el elevado llamado que Dios nos ha extendido a los pecadores perdonados y redimidos. Así es. Esto quiere decir, César, que la rebelión humana llegará a su fin. Así es. ¿Verdad? Y más que eso, el carácter, hermanos y amigos, el carácter amoroso y abnegado de Dios manifestado de manera extraordinaria en la cruz brillará, ¿verdad?, en respuesta a aquella aún más que al principio. Aunque Dios nunca pretendió que la humanidad cayera, Él está siempre, César, en favor de aquellos que quieren volver a ser como antes, ¿verdad? Así es. Así que esa es una decisión. Dios quiere restaurarte, pero no depende solo de Él. Depende de la decisión que yo quiera tomar hoy. Así es lo que hemos estudiado siempre del libre albedrío que Dios nos ha dado. Así que Dios ha hecho todo lo posible para salvarte, falta la parte nuestra, para que se complemente el plan. Así es. Bueno, pasaremos al día domingo, 11 de mayo, César, y el subtítulo es Aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué le dijo Isaías a Dios? La respuesta de Isaías, ¿verdad? Pero ¿por qué Isaías dice esto? ¿Verdad? Es importante que entendamos el contexto de esto, ¿ah? Así es. Dice ahí el comentario, la asombrosa visión que Isaías tuvo en el templo del trono de Dios lo hizo dolorosamente consciente de sus defectos. Él, un hombre consagrado a Dios, por así decirlo, ¿verdad? Al contemplar a Dios se da cuenta de que es indigno. Se siente que merecía la muerte. Y él dice, ay de mí que soy muerto. Así es. Porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías 6:5. Qué interesante, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Así es. El pueblo escogido. El pueblo escogido. El pueblo que debería de manifestar, ¿verdad? El carácter y las bondades de Dios. Pero se da cuenta de que por muy nosotros que seamos lo mejorcito, por así decirlo, comparado con un Dios santo, y Isaías lo dijo después, dice que cualquier injusticia nuestra es como trapo de inmundicia. Así es. Porque la santidad de Dios es tan grande. Y en su presencia, dice el comentario, sentimos que estamos perdidos. Isaías recibió la sorpresa más grande de su vida. ¿Cuál fue esa? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, familia, es que, César, cuando Isaías está pasando por ese proceso, ¿verdad?, de ver la santidad de Dios, porque nosotros podemos ver en los textos anteriores que él ve que le cantan santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando Isaías dice eso, familia, es que Isaías se lamenta porque para él, ¿verdad?, para él como siervo del Señor, estar vivo en medio de la presencia de Dios era sumamente de pura misericordia, ¿verdad? Aunque era una visión. Ahora recuerda, mira, aquí hay un comentario que me gustaría leerlo. Estando, por así decirlo, a plena luz de la divina presencia del santuario, la interior, comprendió que si se le abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado, de ser el profeta del pueblo. Pero un serafín fue enviado para aliviarle de la angustia y hacerlo idóneo para la misión. O sea, por muy incapaz que te sientas, es Dios quien te hace capaz. Y sigue diciendo aquí el comentario, dice, el Señor imparte idoneidad para la obra a todo hombre y mujer que quiera cooperar con el poder divino. Obtendrán todo el talento, el valor, la perseverancia, la fe y el tacto que requieren cuando se pongan la armadura. Por eso es que siempre se ha dicho que Dios nos llama a preparados. Dios llama a hombres dispuestos y Él los va a preparar. Y Él los prepara y los capacita. Así es. Ahora, noten algo importante, familia, porque antes de que Isaías invoque las palabras, esme aquí, envíame, amigo, envíame, ha recibido, César, una purificación, ¿verdad? Ha recibido gracia y perdón de parte de Dios. Entonces, algo importante que debemos de aprender de esto es que Isaías dice, envíame a mí, porque ¿quién mejor que yo si acabo de ver la misericordia de Dios? Entonces yo tengo que ir a anunciar esa misericordia. Es decir, que nosotros como seres redimidos tenemos que ir a impartir
esa gracia que hemos recibido. Sí, por una parte, y por otra parte, Néstor, Él lo hace ahora que ya recibió esa capacidad. Correcto, de Dios. Así es. Antes dice, yo soy incapaz, estoy muerto. Soy un hombre de labios impuros. Pero viene Dios, lo capacita y ahora dice, envíame a mí. ¿Sí? Así es. Ahora, nosotros vamos a estudiar esta semana acerca de los querubines o los serafines, ¿verdad? Ajá. Vemos que este serafín o este querubín toma dice que toma, César, un carbón encendido, una brasa. Y se la pone Isaías en la boca, que eso es lo que lo purifica, ¿verdad? Curiosamente, la palabra serafín significa el que arde, ¿verdad? Y observa la descripción que hace Jesús del ministerio de Juan el Bautista en Juan 5:35. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron recrearse por un momento a su luz. Aunque Juan mismo era un pecador necesitado de gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podía traer gracia y salvación, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos que esto es algo que nosotros no podemos, César, dejar a un lado. Si tú recibes gracia y perdón, ¿qué tienes que hacer? Impartirla. Porque ahora te conviertes en una antorcha que arde, ¿verdad? Para alumbrar. Ahora, Jesús vino como la representación perfecta ¿de qué? De la gloria del Padre. Y Dios envió a un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar a la de uno de los serafines del cielo. Es decir, lo que Juan el Bautista hizo fue preparar al pueblo para que pudiese identificar a Jesús y recibirlo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. En la segunda venida de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar a las personas para que reciban al Señor, ¿verdad? Así que con esto pasaremos al día lunes, César, los dos querubines. Así, hablando del asunto cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén, Dios se encomendó a dos querubines que protegieran el acceso al lugar, con la idea de que el hombre no pudiera llegar al árbol de la vida. Correcto, que no se acercase. Porque entonces serían pecadores eternos. ¿Verdad? Y imagínate, llenos de enfermedades, y no poder morir sería lo más triste. Así que Dios decidió mejor cerrar el lugar, pero no lo ocultó, lo dejó ante la presencia de ellos para que pudieran también ellos adorar y contemplar a Dios desde ahí, y también pudieran recordar la promesa de que un día volverían a ese mismo Edén. Y también me llama la atención, César, que el Señor deja este jardín para que los hijos de los hijos, o hasta donde llegó la generación que pudiesen ver ese jardín, pudiesen comprender de dónde vinieron ellos, pudiesen saber de dónde venimos. Es como cuando, me acuerdo una vez, César, que andábamos allá en Nueva Guinea, en San Juan, y entonces mi mamá dice, mira, ahí vivíamos nosotros en esa casa. O sea, en su niñez, pero ella me está mostrando la casa donde ella creció, pues, nació, creció. Entonces uno dice, ahí era la casita, ¿verdad? Entonces vemos que el jardín del Edén así estaba, como prueba de que Adán y Eva estuvieron allí también, ¿verdad? Y que volvían. Como evidencia, pues. Dice ahí en el comentario de Patriarca de Profeta, página 41. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos, Génesis 4:16. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles vigilantes, sí. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Ahí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, serán restaurados más gloriosamente, embellecidos que al principio. Y fíjate, Néstor, que si tú lees El conflicto de los siglos, a mí me gusta ese libro, y el hermano White describe cómo Adán se encuentra con Jesús, y Dios, y él contempla todas las generaciones que se salvaron después de él, y Adán arroja su corona al suelo, se echa a los brazos de Jesús, y Dios lo levanta, lo lleva al jardín. Dice ahí el comentario que Adán ve los mismos árboles, las mismas flores, y se da cuenta que es el mismo, solo que ahora es mucho más hermoso. Es más hermoso, gente. Y entonces él se siente indigno de entrar ahí,
y nuevamente se postra ante Jesús. Pero Dios lo levanta otra vez, Jesús lo levanta otra vez. Ese encuentro de los dos Adanes es muy interesante. Es muy importante. Y sí, es muy, digamos, como cuando nosotros tenemos un reencuentro con algún ser que por muchos años, por lo menos, podemos pensar tú y Yaret, ¿verdad? Que tenían años no verse. Más de, ¿cuánto? ¿20 años? 21 años. 21 años, imagínate, y después de 21 años te pudiste reencontrar con ella. Aunque se estaban viendo, ¿verdad? Por videollamada, esa cosa, pero no es igual que estén en persona. En persona, correcto. Claro, y imagínate que Adán murió con esa esperanza. Porque dice el comentario también que la vida de Adán fue triste porque muchos de sus descendientes aceptaron a Dios como su Salvador, pero muchos también le rechazaron y le recriminaban a él por estar en esa condición debido a eso. Siempre aquella culpa estaba apuntándole. Sí, él estaba, imagínate, cada situación, cada persona que se rebelaba, él sentía culpa de eso. Y murió con esa situación. Sin embargo, pues la Biblia es clara cuando dice que vamos a ser restaurados cuando Jesús venga, y ese encuentro, bueno, no nos deberíamos de perder eso. Así es, debemos de prepararnos para poder ver esa reunión, ¿verdad? Así es. La Biblia asocia a los querubines con la presencia de Dios, como dice 1 Crónicas 13:6, Salmo 81 e Isaías 37:16, y en particular con su trono, el lugar donde es proclamado su nombre. En tal sentido, los 24 ancianos que están en el trono de Dios en Apocalipsis 4 y 5 lo alaban y reconocen su derecho a gobernar como creador de todas las cosas. Esto puede ayudarnos a entender la escena de la sala del trono y nuestro papel como pecadores perdonados en relación con nuestro Hacedor. Es decir, César, que nosotros tenemos ahora no solamente a Jesús como nuestro creador, sino también como nuestro redentor. Entonces, esto nos debería a nosotros, César, de motivar o de llevarnos a una, digamos, a una vida diferente al servicio del Señor, para poder encontrarnos ahí nosotros. Imagínate. Así es. Es que es lo que hemos estudiado. Cuando tú te encuentras con Dios, tu vida es diferente, tus planes son distintos, tus objetivos, tus metas cambian. Sí. Todo está en torno a Jesús. Y te das cuenta de que el Señor ha hecho lo mejor para nosotros, y sigue haciendo lo mejor para nosotros, y está preparando lo mejor todavía, porque el reencuentro cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra será, digamos, la culminación, ¿no?, de este sueño que hemos tenido por tanto tiempo. Así es. Y entonces no queda más que alabar a Dios por su grandeza. Así es. Fíjate que aquí está la cita que tú estabas mencionando. Dice: cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. Al distinguir a Adán las cruencas señales de los clavos, se echa en los brazos de su Señor, sino que, dice, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, clamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica, de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese reencuentro. Yo creo que, como tú decías, César, no debemos de perdernos eso, ¿verdad? Así es. Bueno, pasaríamos al día martes 13 de mayo como carbones encendidos. Como carbones encendidos. ¿Qué significa esto? Bueno, hablando de eso, recordemos que Isaías tiene la visión y él dice que es un hombre de labios impuros viviendo en medio de un pueblo de labios impuros, ¿verdad? Pero lo interesante es que un querubín toma una tenaza, toma los carbones y se los pone en la boca a Isaías. Ahora, esos carbones que están encendidos representa la purificación que hace Dios en cada vida, o en cada vida que se acerca a Él y desea, ¿verdad?, ser restaurado. El comentario dice, César: los querubines, ya sea como seres vivientes o como símbolos hechos de oro, aparecen a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A menudo se los representa junto al trono de Dios, desde donde la gloria de Él se irradia al universo. Los querubines también están bordados en la cortina que está delante del lugar santísimo, en Éxodo 26:1.
En el libro de Salmo, el poder supremo de Dios sobre la creación es representado poéticamente mediante la imagen de querubines que transportan a Dios en el aire, dice el Salmo 18:10. Dios ordenó que el arca de la alianza estuviera coronada por 2 querubines de oro macizo con sus alas extendidas hacia adelante y uno frente al otro, como dice Éxodo 25:18 al 20. Es decir, que estos querubines eran, César, los querubines protectores del arca, ¿verdad? Y dicho sea de paso, Satanás ocupaba ahí un lugar ahí en esos querubines porque él era un querubín protector. Así es, eso lo vamos a ver el día jueves. Sí, el día jueves, correcto. Adelantarnos. Pero mira, lo interesante de esto, Néstor, es que el carbón que toma el ángel, el querubín, es del altar. Todo está relacionado con el Cordero. Con el Cordero. Con la obra de mediación de Cristo para nosotros. El comentario de aquí de la hermana White dice, en Deseo a toda la gente, página 132. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Esa era la idea de Dios. Sí. Pero el pecado pues nos alejó de eso. Pero por la encarnación de Dios, del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Y este otro pedacito dice, en medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de la tierra. O sea que nosotros no podemos decir, bueno, Dios se olvidó ya de todos nosotros. Ahora nosotros somos como este reloj que hasta donde llegue la batería. No, Dios siempre ha estado pendiente, ¿verdad? Sí, recordate que en las lecciones anteriores estudiamos sobre las naciones. Las naciones hacen y deshacen, sin embargo, Dios está por sobre todas esas naciones, está controlando y tiene el plan rayado, porque ya lo dijo a través de Daniel capítulo 2 y capítulo 7, que lo estudiamos anteriormente. No, nada se le escapa al Señor y nada se hace si no es por su voluntad, ¿verdad? Así que aquí hablando acerca de Ezequiel, Ezequiel se encuentra ante un impresionante o un despliegue del poder de Dios, ¿verdad? Se trata de una escena que coincide con la difícil situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. El pueblo elegido no estaba en la tierra prometida, sino en el cautiverio. Estaba en Babilonia. Mientras Ezequiel analiza la escena que se le presenta, mira hacia arriba y ve el trono de Dios por encima de todo. César, yo estudiando esto, yo digo, qué tremenda visión de ver el trono de Dios, ¿verdad? ¿Cómo será eso de ver el trono de Dios? Estos hombres tuvieron ese privilegio. Y mira qué interesante, Néstor. A Ezequiel se le presenta cuando el pueblo está cautivo. A Isaías se le presenta cuando hay una revuelta en su pueblo también, porque acababa de morir el rey Usías. Y entonces había como mucha inestabilidad. Isaías está preocupado por eso. Y entonces en esas situaciones difíciles se presenta a Dios por encima de todo. Y es lo que acabamos de leer. Sí. Siempre Dios está guiando los asuntos de la tierra, por muy confuso que parezca. Y es importante porque siempre que se presenta el trono de Dios, César, está de enfoque en el arca del pacto. O sea, siempre el arca del pacto se refleja, se menciona. ¿Por qué? Porque recordemos que el acta del pacto del Señor es lo que, decía que es el fundamento de Dios para gobernar el universo, ¿verdad? Dice con la última parte del día martes, todas las criaturas de Dios fueron diseñadas para reflejar su gloria. Tanto los seres humanos hechos a su imagen como los seres angélicos que están junto a su glorioso trono. Así que todas las criaturas son a imagen de Dios. Mira lo que dice esta cita, se encuentra en La verdad acerca de los ángeles, página 142. Dice, como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de la sala de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. Lo que tú decías, ¿verdad? Se encuentra bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. En otras palabras,
Dios no se ha descuidado, César, por un momento, ¿verdad? Imagínate que si puede controlar los asuntos de la tierra, ¿cómo no puede controlar mis propios asuntos que son minúsculos? Correcto. Son insignificantes para Él, ¿verdad? Bueno, pasamos al día miércoles 14 de mayo, César, Dios entre su pueblo. Me gusta porque recordemos que el nombre que se le dio a Jesús fue Emmanuel, ¿verdad? Que significa Dios con nosotros. Ahora, en Éxodo 25:8, la iniciativa de Dios para hacer el tabernáculo, para hacer su morada era, y yo habitaré en medio de ellos. O sea, Dios siempre, familia, ha tenido la iniciativa de habitar en medio de las familias de la tierra, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué pasó en el desierto? Sí, allá en el desierto, la presencia de Dios en la nube guiaba a su pueblo durante el viaje a la tierra prometida y hacía que se detuvieran en el lugar indicado por Él y se levantaran de allí el tabernáculo, alrededor de los cuales las tribus acampaban, distribuyéndose a razón de 3 por cada lado. Dios descendía entonces y se instalaba en el lugar santísimo en medio de su pueblo. Así es. Ahora, era interesante, cada quien llevaba a Néstor su ubicación, pero todo iba a depender de dónde Dios estableciera su tabernáculo. Dice ahí, hablando de Números capítulo 2, que la tribu de Judá se ponía al este, la tribu de Rubén al sur, la tribu de Efraín al oeste, y al norte estaba la tribu de Dan, los que estaban más cercanos en ese orden al santuario en aquel tiempo. Ahora, notemos que cada de esas 4 tribus, César, enarbolaba su propio estandarte o bandera especial para identificarse, aunque las escrituras, ¿verdad?, no son explícitas en cuanto a lo que había en cada bandera. Existe una tradición interesante basada en las características descritas en Génesis, capítulo 19 y Deuteronomio 33, que asigna una cara a cada una de esas tribus. Según la tradición rabínica, el estandarte de Judá tenía la figura de un león, ¿verdad? El de Rubén, la de un rostro humano, la de Efraín, la figura de un buey, y el de Dan, la de un águila. De modo que las 4 criaturas vivientes descritas por Ezequiel estaban representadas en estos 4 estandartes. Bueno, fíjate que aquí hay algo interesante en medio de todo esto, y es que lo importante es que Dios siempre ha querido estar dentro o en medio de su pueblo. Dice la última parte de acá: las descripciones del campamento de Israel y la Nueva Jerusalén subrayan un hecho crucial. Dios pretende acercar a la humanidad a su trono. Como Dios no puede llevar a la humanidad allá arriba, tuvo que venir a Él, a habitar acá. Apocalipsis nos enseña que su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Ahora cuando vayamos a la tierra prometida, al cielo, ahora nosotros vamos allá y estaremos estará siempre entre su pueblo, Dios, ¿verdad? Mira lo que dice aquí en Comentario Bíblico Adventista. Dice: Dios dio a Israel un conocimiento claro y definido de su voluntad mediante preceptos especiales que mostraban el deber del hombre para con Dios y para con sus semejantes. Se definió claramente el culto que se debía de dar a Dios. Se estableció un sistema especial de ritos y ceremonias que asegurarían el recuerdo de Dios entre su pueblo y servirían así de cerco para proteger los 10 mandamientos de toda violación. Es decir, que Dios no anduvo, César, digamos, de una manera misteriosa. Fue claro y directo y le dijo: esto es lo que van a hacer, esto es lo que se hará. Y fíjate que sigue diciendo el comentario que ellos tuvieron el privilegio de tener una doble ley: la ley moral y la ley ceremonial. Sí. La ley moral, que señala hacia atrás a la creación para que se mantenga el recuerdo del Dios viviente que hizo el mundo, cuyas demandas tienen vigencia sobre todos los hombres y en cada dispensación, ¿verdad? Y la otra, cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas que señalaban la redención futura. Cada una es clara, pero también es diferente. Así es. Las 2 leyes que hemos hablado. Y cada una tenía su función. Así es. Ahora, una era temporal y la otra que sabemos que es eterna, ¿verdad? Porque la ley ceremonial, familia, terminó justamente cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Sí, acuérdate que la semana pasada estudiamos esto. Ellos eran un antitipo. Un antitipo, hasta que viniera Jesús al cumplimiento y dejaban de ser. Y la ley moral
esa existe eterno. y existirá por toda la eternidad, porque la ley moral es el reflejo o es el carácter de Dios mismo, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces pasaríamos al día jueves 15 de mayo, la caída de Lucifer, ¿verdad? Y aquí es donde entendemos algo importante, porque ahora, esto Lucifer lo conocía. Me pegué. Ahora, esto César, Lucifer lo conocía como la palma de su mano, ¿verdad? El jardín del Edén. Resulta difícil de entender que Lucifer ocupara una vez el puesto de querubín protector, una posición exaltada. O sea, que no tenía un puesto tan medio, era exaltada esa posición, ¿verdad? Sí. Junto al trono de Dios. Seguramente su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios al universo. En lugar de eso, comenzó a anhelar la gloria para sí mismo, ¿verdad? No para su creador. Correcto, y no para su creador. O para ser más preciso, empezó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que él merecía. Que le subieron los humos, como digo, ¿no? Sí, quería más, ¿verdad? Bueno, aquí nos manda a leer Ezequiel 28, 11 al 17, Isaías 14, 12 al 14. Y aquí nos pregunta César, ¿qué provocó la caída de Lucifer? Fíjate que aquí el comentario El conflicto de los siglos, en la página 485, ya nos da una descripción. El orgullo de su propia gloria lo hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios. Ahora, Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar en el destino divino. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. Y me imagino preguntar, ¿por qué tantos secretos estos dos? O estos tres, o ellos, ¿por qué tantos secretos? ¿Por qué no me llaman a mí? El problema es que, ¿cómo es que dice? Nosotros tenemos un dicho, es que él agarró, decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Con Cristo. El problema era con Cristo. Él estaba consciente del Padre y del Espíritu Santo, pero con Cristo. Con Cristo era el problema que tenía. Y bueno, y la hermana White describe en el Patriarca y Profeta cuántas veces Dios le mostró cuál era su posición y todas estas cosas. Así Sin embargo, pues él no quiso. Okay. César, y pasa algo similar con Adán y Eva y Lucifer. Y es que Lucifer fue expulsado del Monte Santo también. Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén, ¿verdad? Y Lucifer fue expulsado del Monte Santo, mientras que los redimidos están en el Monte de Sión con el Cordero de Dios. Así es. ¿Verdad? El asunto es como paradójico. El ángel fue expulsado de allá por su rebelión. Y nosotros, por la misericordia de Dios, dice Apocalipsis 14, del 1 al 12, ustedes pueden leerlo ahí, los redimidos estarán en el Monte Sión. En el Monte Sión. Y es que ese es el sueño de Dios, que todos estén en el Monte de Sión con el Cordero, porque recordemos que Apocalipsis 14 y 7, que es el que tú mencionabas, dice que los 144,000 estaban de pies sobre el Monte de Sión con el Cordero de Dios, ¿verdad? Me gusta. Fíjate que ese comentario, ¿cuál es el problema de Satanás con nosotros? Dice hermana White, las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Interesante. Sí. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Todas las casas de los ángeles que quedaron vacías. Él las está preparando, ¿verdad? Y qué interesante es esto, familia. Miren, nadie va a habitar el cielo por obra alguna. Nadie. Solamente por la gracia del Evangelio de Dios, ¿verdad? Claro. Recuérdate que el Evangelio es Cristo. Es Cristo. Es lo que la semana pasada recalcamos, no hay otro camino, no se puede llegar a ningún. No se puede. Así que es importante que nosotros podamos entonces, familia, prepararnos. Dice la última parte, observa también cómo refleja el lenguaje allí usado del mensaje del primer ángel, en el que se nos llama a predicar el Evangelio eterno a los que habitan en la tierra, toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Qué poderosa representación de lo que Cristo ha hecho por el mundo. No hay un solo ser humano en la historia de la tierra por quien Cristo no haya muerto.
Los seres humanos solo necesitan conocerlo y aceptarlo. Nada más. Y por esa gracia inmaculada vamos a pasarlo. ¿Verdad? No necesita hacer nada para ser salvo. Humanamente hablando, en cuestión de salvación, solamente tiene que aceptar el sacrificio que Jesús ya hizo. Así y Él es. sea su representante ante el trono divino y por lo tanto tenga derecho usted a la vida eterna. Así es, qué maravilloso, qué interesante. Mira lo que dice aquí el conflicto de los siglos, página 492. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se echó de ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo. Dice, lo habría manifestado en el cielo si hubiese podido gobernar a los habitantes de éste. Había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. En otras palabras, todos los argumentos que Satanás implementó y sembró en las mentes de todos aquellos ángeles que se fueron con él, simplemente fueron para su propia destrucción, ¿verdad? Así es. Bueno, el día viernes que nos habla para meditar y estudiar, nos habla del conflicto de los siglos, página 651. Dice: Satanás, quien fuera una vez un querubín protector, trató de destruir la confianza en el trono de Dios. Dios ha permitido que los ángeles caídos continúen en su rebelión para mostrar al universo las profundidades de la maldad resultante de su autoexaltación. Y aunque Satanás logró engañar a la humanidad para que se le uniera en su guerra contra Dios, Cristo lo derrotó completamente en la cruz, Amén, asegurando un lugar para la humanidad donde una vez estuvieron los ángeles que cayeron. A través de su fe en Cristo, los pecadores rechazan públicamente las mentiras y engaños de Satanás. El escenario final es, en cierto modo, una revelación aún mayor de la bondad y el amor de Dios que la que existía antes de la caída de Lucifer. Aunque Dios nunca quiso que existiera el mal, y este es una tragedia de consecuencias eternas, cuando todo haya terminado, la bondad y el amor de Dios se revelarán como no lo habrían hecho si no habría surgido el mal. Así es. Va a ser mucho mayor. Y dice la cita, César: Cristo echa una mirada hacia los redimidos transformados a su propia imagen y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyos rostros reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplen el rescate de mi sangre. Por esto sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas y de los revestidos con túnicas blancas del trono asciende el canto de alabanza. El Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Qué maravilloso final, ¿verdad? Cristo va a decir: por esto entregué mi vida. Y familia, qué maravilloso sería que cuando Jesús diga: por esto entregué mi vida, estemos ahí nosotros, ¿verdad? Eso es lo... ¿Verdad? Si no, tendría sentido Sí, todo esto. Sí, no tendría... bueno, me gusta porque dice Jesús que Él ve a todos los redimidos que han aceptado y han reproducido su carácter. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué tremendo. Ok, hemos aprendido entonces, hermano, esta semana, que aunque ha habido una separación por el pecado entre Dios y nosotros, Dios siempre ha estado al frente, ¿no? Para que haya una restauración, ¿verdad? Y esto solamente se puede hacer a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Necesitamos nosotros acercarnos más a Dios, familia. No tengamos temor ni vergüenza. Lleguemos a Él en oración, en el estudio de la palabra, y vamos a darnos cuenta que Dios está dispuesto a transformar nuestras vidas y hacernos esa parte de esa familia celestial. Correcto. Y tomo tu palabra, hacernos. El trabajo es de Dios. Así es. Yo no siento, yo no puedo, yo no tengo, pero entonces eso me lleva a necesitar más de Cristo y pedir su auxilio. Y entonces hemos aprendido esta lección, que Dios es quien nos da la capacidad Amén. para hacer lo que debemos que hacer.
Qué maravilloso. Así que no se preocupe si usted dice que está crudo en esto, que no sabe por dónde comenzar. Déjeselo a Dios y Él lo va a preparar, ¿verdad? Y se va a dar cuenta de lo que usted puede hacer en las manos del Señor. Próxima lección, César. Ok, para el día 24 de mayo. 24 de mayo, en los Salmos, primera parte. Amén. A estudiar qué dicen los Salmos a través de nuestro Señor Jesús. Así es. Recordemos que estuvimos un trimestre acerca de los Salmos, ¿verdad? Ajá. Y entonces pues vamos a tener un poquito más de conocimiento. No va a estar tan difícil que digamos, ¿verdad? Así que familia, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este estudio. Estudiemos con antelación esta cartilla, oremos y que el Señor sea quien haga todo eso que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Que Él sea quien nos dirija y nos dé la sabiduría. Así que preparémonos. Un día cuando estemos allá, Dios mediante, nos vamos a dar cuenta de que solo por la sangre de Cristo es que podíamos estar allá. Amén. Amén. No hay otra manera. Así es. César, despídenos en oración. Oremos, nuestro Dios y Padre. Nosotros hemos aceptado tu llamado. Señor, y aunque estamos sumergidos en este mundo de pecado, confiamos en tu promesa de que tú nos llevarás de gloria en gloria, Señor. De manera que por la obra de tu Santo Espíritu nuestras vidas puedan reflejar tu carácter, Padre eterno, y podamos ser sellados para la vida que nos prometes. Queremos estar, oh Dios, en esa reunión de los dos Adanes. Por favor, haz tu obra en nosotros y también en cada una de las personas, de nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de este programa, para que ellos también, tu Espíritu Santo les convenza, oh Dios, puedan ellos también buscar la ayuda de nuestro Señor Jesús. Amén. También sean restaurados, Señor, y muchos más puedan conocer a través del testimonio de ellos. Amén. Muchas gracias, Padre, porque tú has hecho lo mejor que se podía hacer. Tú has puesto el interés para que nuestra relación contigo sea restaurada. Gracias por el ministerio de nuestro Señor Jesús también, que todavía está a nuestro favor. Amén. Oramos, Señor, para que tus planes se cumplan en nuestras vidas. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.